Muy buenas noches a todos. Va entrando alguno más. Hemos elegido por primera vez este espacio para realizar la Jornada Nacional de Vino y Poesía, que es la sexta edición, aquí dentro del museo, en la sala 3. Y queríamos, yo creo que es mucho más cálido, estar rodeado de prensas, de objetos, de vino por todos los sitios. Una prensa asturiana que esta mañana hemos podido disfrutar con Antonio. Y bueno, yo no quiero hablar y me puedo enrollar y no quiero, porque quiero que hoy disfrutemos del verdadero protagonista que es Antonio Gamoneda, que yo creo que poco presentación hace falta, pero voy a cederle ese honor a Rogelio Blanco. Rogelio Blanco es patrono de nuestra fundación, patrono honorífico de la Fundación Vivanco, gran amigo, sobre todo, una persona y un sabio, que es el que ha conseguido que hoy esté Antonio aquí con nosotros. Así que va a ser el que va a glosar la vida y va a presentar al maestro Antonio Gamoneda. Es un honor tenerte, Antonio, es un verdadero honor, estamos agradecidísimos. También, Angelines, gracias por venir, de verdad, es un placer. Y bueno, sé que hoy habéis venido también muchos profesores de literatura, que estoy muy contento y muy satisfecho, de verdad, que vengáis aquí, que vengáis a Vivanco, que es un espacio, os puede sonar por bodega, pero realmente Vivanco es un espacio de cultura, la cultura del vino. Y estamos encantados de que estéis aquí hoy. Gracias a todos por venir y os voy a dar el paso a ellos, que son los protagonistas. Gracias. Bien, buenas tardes. La verdad es que para mí también es una satisfacción estar aquí. Hace años, hablando con Santiago, cuando era director general de Libros, Archivos y Bibliotecas, se inició una tarea en fomento de la lectura de habilitar en numerosos espacios del país encuentros poéticos. Y uno de ellos en charla con Santiago y con Nuria, pues se inició aquí, en La Rioja también, en Préjano y creo que alguno más. La verdad es que la crisis arrastra una serie o es disculpa para arrastrar una serie de actuaciones culturales, porque es verdad que la cultura siempre tiene espacios cortos de bonanza. Cuando llega la crisis es el primer sitio que reduce y cuando llega la abundancia es el último sitio en que ésta llega. Por lo tanto, los espacios, entre comillas, de riqueza de la cultura suelen ser pocos. O más bien la cultura tiende a moverse en espacios de cortedad, brevedad y cierta pobreza. Bueno, esto es para felicitar a Santiago y a Nuria que hayan mantenido estas jornadas o esta resistencia. Al fin y al cabo, la poesía es así, es resistencia. Por lo tanto, en este mapa de eventos poéticos que aún se mantienen por el país, este encuentro que permanezca bianual es para congratularnos. Han pasado diversos poetas en ediciones anteriores y este año le toca a Antonio. A mí me han pedido que haga una semblanza de Antonio Gamoneda. Bueno, no es fácil. Pero no obstante, según la Real Academia, una semblanza es un esbozo biográfico, escaso en datos biográficos, para dar una visión de una personalidad del individuo en cuestión, en este caso de Antonio, que es acercar vida y obra, que en este caso coinciden con mucha firmeza, porque la vida y la poética de Antonio, pues lógicamente, están muy próximas. No me será fácil hacer una estampa rápida de su rica vida cargada de experiencias, pero bueno, al menos lo intentaremos. Antonio Gamoneda Lobón nació en Oviedo en 1931. Huérfano de padre a los 4 años, hijo único, se traslada con la madre, afectada de asma, a los necesarios aires más saludables de la ciudad de León. Esta es una vieja costumbre, los asturianos dicen que van a secarse a León. Son los transmontanos que acuden a estos parajes, a los parajes de los Astures cismontanos, como decía, a secarse. Es decir, por los problemas de la humedad del aire asturiano y la sequedad de los aires de León. La madre se desprende de las escasas pertenencias y con lo logrado, más la herencia, que
que en este caso no es económica, sino de un libro significativo, una más alta vida, que se trata de un poemario y es el mayor legado que recibe de su padre, poeta en intentos y admirador de Verlaine. Y sobre este libro, Antonio, en esta edad joven, Toñín, empezará a descifrar las letras que forman las palabras. Llegan a la ciudad del Bernesga, León. Madre e hijo ocupan una vivienda en el número 4 de la carretera de Zamora, en el barrio del Crucero, un barrio humilde, obrero, antes y ahora. Sobreviven en la escasez de los pocos recursos logrados por la madre, modista, por cuenta propia, y máxime en la vorágine y contexto de la guerra en una ciudad ocupada por los militares desde los inicios y en la que rápidamente se proceden a expurgos de ideas, libros, asociaciones y de seres humanos. Viven la pobreza y la proximidad de la muerte, el miedo y la herrumbre. No hay espacios para el paraíso propio de una infancia feliz. Mora entre seres cargados de miedo, la humedad de los ríos Bernesga y Torío y los gélidos aires que llegan de los montes de León. Miedo y frío se acrecientan cuando la necesidad habita. Tras el óxido de las barras protectoras del balcón de la casa materna que ocupa y la inclemencia de la lluvia del miedo y de la necesidad, mientras las cuerdas de hombres seguían paso cadencioso y cabizbajos, camino, digámoslo porque así fue, del campo de exterminio diseñado en el actual hostal de San Marcos. Durante la guerra, yo llamaría incivil, que más que una guerra fue una enfermedad, en palabras del autor del Principito, en un espacio, en España, donde abundaban más los ríos de sangre y las cosechas de cadáveres que las de trigo, al decir de Miguel Hernández. Llovía y nevaba la escasez y el pánico. El niño Toñín seguía ensimismado y lector de lo sucedido, tras el óxido, contemplando día a día las cuerdas de los hombres con olor a grisú y a tierra estercolada, mineros y labradores. Surge, pues, el lector pronto que atrapa estos contenidos y los transforma en conocimientos, pero también en tristeza y memoria, para que así sean fuente de conocimiento como define él mismo. En sus palabras, mis experiencias estéticas y poéticas han sido, son y creo que seguirán siendo experiencias sensibles antes que inteligibles, o dicho de otra manera, inteligibles bajo la condición de la sensibilidad. Serán, en palabras de Leonardo da Vinci, las lágrimas del cerebro que discurren por el corazón. Expresión e idea que luego en filosofía abundarán Pascal, Spinoza o María Zambrano. Mientras, la pobreza y la represión, con las conetas y los robledales ensangrentados, termina la guerra y se instala la férrea dictadura aupada por las potencias y sostenida por numerosas instituciones creadas ad hoc o otras tradicionales que perviven. Mientras, Antonio aguarda al lado de su madre entre las murallas leonesas, un poeta provinciano y residual, ajeno a los movimientos aireados en Madrid o Barcelona tras publicaciones oficiales, casos del Escorial, Garcilaso u otras, y se queda en León colaborando en la significativa Espadaña, una revista cultural, mas su mirada no se queda intramuros. Mi tipología de escritos, declara, ha de ser la que pueda darse en la suma de unos componentes históricos y biográficos que son, más o menos, los siguientes: la pobreza familiar, escasa escuela pública y contemplación inocente de la crueldad y la miseria moral de la guerra y de la posguerra militarizada. Primeras lecturas nada selectas, trabajos desde la niñez en niveles inferiores. Estos son los niveles culturales primarios. A continuación, con la vocación poética ya descubierta, estudios accidentales y lecturas tirando a imprevisibles. Nada de viajes educativos y jornadas laborales de 12 horas, menos los domingos, que solo hacíamos 3. Son sus palabras. Agréguense a esto, en mi opinión, experiencias familiares y amicales compartidas y sentidas, relatos y poemas populares propios de la tierra de los filandones, suma contaminada entre eslóganes patrioteros y manifestaciones de desgracia y consuelo. Pero, son sus palabras, cuando yo tenía 18 años o menos, refiere, las apelaciones a la muerte no eran totalmente desmotivadas. Mis alimentos terrestres habían tenido mucho que ver con la causa mortal.
Fui un chico solo con una madre que vivía diariamente una ausencia. Mi padre ya fallecido cuando yo aún no tenía un año. Y ella, sin saberlo, hacía caer sobre mí el peso de la desaparición. Pero hay más. Nací a la conciencia en 1936, en un barrio obrero de León. Desde mis balcones podía ver la represión iniciada con la guerra civil, los preparativos, el miedo, los ritos de las familias, la sangre de la calle. Mi sensibilidad y mis pensamientos se desarrollan contaminados por este sufrimiento que entraba en mí. No parece extraño que el adolescente lleve consigo los sedimentos de aquella experiencia. Termina la cita. Así son los hijos de la necesidad en una época de liquidación ética, falta de libertad y de pan. Sí, digo pan, también pan. Y esta carencia, el poeta sabe que el pan, ha de ganarse. Pues ganarse el pan es ganarse la vida. Luego, ha de estar atento, en dormevela, resistiendo y anhelando. La vida es anhelo y vivir es resistir. Y la resistencia en tiempos de carencia ha de ser heroica. Después de los campos de exterminio de Auschwitz, ¿cabe la poesía? ¿O escribir poesía es una barbarie? Se preguntaba Adorno, Primo Levi o Víctor Frank. Antonio Gamoneda nos ha demostrado que sí cabe, que desde la experiencia dramática es necesaria. La gravedad, incluso en momentos dramáticos, es si la poesía se ausentara. Esta debe atenuar el drama, consolar y ser fuente de conocimiento. Así sucede en Antonio Gamoneda. Lee, recibe contenidos que transforma en conocimientos y expone, pero expone comprometiéndose, recibiendo censura, anunciando y denunciando. Como buen lector aglutina las 3 Cs del buen lector: contenidos atrapados, conocimientos transformados y compromiso elegido. Tal y como Cervantes nos dibujó a Don Quijote: leyó y no le fue suficiente. Hubo de salir a los caminos a desfacer entuertos y se comprometió, pero con la pobreza y la humildad. Sí, con la humildad, contemplando la realidad, mirando hacia tierra, hacia el humus. Es difícil hacer poesía, declara, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia que no tenga algún sentido social. Termina la cita. Así pues, Antonio Gamoneda desde la pobreza contempla los espacios más dolorosos e incómodos. Los recibe, lee y expone. Su espacio familiar es una ciudad en un momento en el que todas las ciudades son obsidium, campamentales y aterradas, militarizadas y subyugadas, espacios de cultura nacionalista y amurallada. Trata de salir de esta cacotopía y se propone la urs oppidum, la abierta y acogedora, la habitada por cives aperti frente a los cives clausi del modelo anterior. Ante el panorama y al hilo de Hölderlin, que afirma que cuando abunda el peligro crece lo que salva, no obstante, el panorama era lo que ofrecía un sistema autárquico y nacionalista, satisfecho y loado con el drama logrado. Un modelo narcisista que conduce a perder el paso. Así lo exponen y critican los griegos respecto a la mala bailarina que ejecuta una pieza mirándose el ombligo y sin mirar al horizonte. La mala bailarina pierde el paso. Aquí, en este modelo social y político, la pérdida no será respecto a una pieza musical, sino, y es lo más grave, se pierde el paso de la historia mientras se agotan y queman generaciones. Antonio Gamoneda no se somete a este exilio y desde el hondón anímico viaja hacia la realidad metafísicamente. En un viaje no hacia afuera y en huida, anábasis, sino hacia adentro, catábasis, cuajando los límites y la unión entre lo universal, lo local y propio, agrupando el ad y el en vez de la realidad, el todo. Pues el centeno se esconde bajo la nieve en el invierno, se aviva en primavera, cierne en mayo, granea en junio y se cosecha en julio. Es la durmevela intensa en la que aguarda y resiste nuestro poeta, resistente en una ciudad amordazada, así la califica, una ciudad avergonzada, son sus palabras, pero con memoria y conocimiento. 1936 años siguientes son días de luto, y los días eran espesos en mis párpados, declara. Párpados cargados de lágrimas congeladas e invisibles tras las voces empaladas de Pandora y de Epitemeo, voces propaladas por la musa Eco. Los vencidos son hijos del miedo, de la necesidad, hospedados en inviernos interminables y primaveras que no llegan, pero manteniendo el fuego de la memoria en el altar de la musa Mnemosine. Memoria y dolor se manifestarán en una sarta de poemarios que llegarán temporalmente irregulares,
caerán como jirones desgranados de las ropas de un armario violentado, como eslabones oxidados donde refulgen estrellas, como cerezas maduras ensartadas. Desde su elevación inmóvil en 1960 a esta luz, Poesía reunida, encontramos, no cito los años, Descripción de la aventura, Bulles Castellanos, sí, esta fue una obra censurada, calificada por la censura como un libro de verso muy malo, campa un sentido de resentimiento y odio, y además la censura de la época señala como crítica determinante que aparecen citas de Marx. Bueno, a partir de ahí aparecen otros, Lápidas, Libro del frío, Libro de los venenos, Arden las pérdidas, Cecilia, Extravío en la luz o La pasión transparente, 2016, etcétera, etcétera. Versos necesarios para acompañar al niño que necesitaba aliviar tanta tensión y acompañar y aconar a una palabra, entre comillas, que se me quedó grabada desde que tenía 3 años y pronunciada con suavidad por mi madre, huérfano. Y añado, es otro carámbano más que se hila en la gélida existencia. No es buen topos la orfandad para lo humano que necesita acompañarse y recoger las lágrimas entre los matorrales. Sables y tortura, palios y pistolas, lutos y procesiones, propaganda y bendiciones, terror, fuego, fuego a las ideas y a los libros, fuego a las personas. Dice Antonio, quemaron libros y quemaron seres humanos en mi tierra. Recordando a Henry Heine, allí donde queman libros acaban quemando hombres. León es el espacio de Antonio Gamoneda. Esta es la tierra donde el sufrimiento es la medida de los hombres, dice. Pero León son todas las ciudades de la posguerra que se abaten entre el hambre y la apatía, la resignación y la desesperanza. Llueve sin esperanza, dice. Nieva con frío de acerado cuchillo, miedo y frío, hambre y sable, pero queda una hornilla y un beso de madre que dan calor mientras esta trabaja sin descanso, como abeja atareada, en un aire en el que flotan los recuerdos del compañero y padre ido. Antonio Gamoneda a los 14 años se inicia en el trabajo en largas jornadas en un banco. Niño para todo. Recadero, atizador de calefacción, limpieza y 89 pesetas al mes. Año en el que también, gracias a un conocido de la familia de ingrato recuerdo, también ingresan los agustinos tras superar con éxito unas pruebas de acceso. En los frailes y al común uso nacional soporta la obediencia y la disciplina, a los que se suman la humillación que recae sobre los pobres agraciados que ingresaban en un centro destinado para jóvenes con recursos familiares y franquistas. Antonio Gamoneda, marginado y pobre, siente nuevamente la orfandad, pero no se desvanece. Independiente y libre no se rinde a la genuflexión moral e intelectual que exige la institución de la que es convenientemente forzado a irse. En 1944 inicia estudios de contabilidad y cálculo en clases gratuitas impartidas en la Escuela de Amigos del País. Sufre un pateo dado por cachorros falangistas. Otra humillación tras las de los frailes a custodiar en un espacio de nieve y pobreza, de silencio, en una ciudad sin luz, que solo las salmodias y parafernalias de los vencedores rompen al ritmo de tacones, espuelas e incensarios. Con 14 años, de 5 de mañana a 6 de la tarde, más 89 pesetas al mes, trabaja en el Banco Mercantil. Su contribución económica es imprescindible en el hogar materno, pero a la vez pierde el juego y el tiempo libre propio de la edad. Al Banco Mercantil lo absorbe el Banesto, asciende en el trabajo. En 1960 se casa con Angelines, aquí presente entre nosotros, maestra de profesión. El matrimonio tiene 3 hijas, Ana, Angelines y Amelia. En el hogar se congregan 6 AES, nominales e iniciales, alfas e inicios de la esperanza que recrece la responsabilidad y la esperanza al ritmo que el óxido se ahuyenta de la lengua y aparecen poemarios publicados y gestados durante años. Tras 24 años en la banca y 38 de edad pone fin a esta etapa. Escribe, o afirma, o declara que el trabajo en la banca era asfixiante. Allí empezaron mis primeras depresiones. Tuve que salir. Nuevamente encontramos al poeta de abundantes e incómodos exilios, otro que ha de superar. En esta superación colabora su autodidactismo entre lecturas desordenadas pero sensible a los textos prohibidos a la sazón. Un librero de León se niega a venderle un poemario a Juan Ramón, pero otro se lo regala tras leerle un poema.
En la leñera del Banco Mercantil se hallan ocultos libros provenientes del Ateneo Libertario y destinados para encender la calefacción. Antonio Gamoneda no atiende el destino dado a Dostoyevsky, Balzac, Gorky, Zola o Anatole France. Obras que recupera del vertedero y coloca en la libertad que otorga a un lector voraz. Lee, sueña y crea. Atrapa contenidos que eleva a conocimientos y se compromete a exponerlos por parte de quien se siente dueño de sus pensamientos, de su pensamiento experiencial y alborotadamente elabora, lejos de la sistematización, sujeta a programadas didácticas, sencillamente, propio y libre, que expresa superando el tedio de la página en blanco. Reflexiona e interiormente no cesa de crear y escribir, como siempre, para soportar la soledad en la que se habita, para romper con la tristeza y la grisura de los días dictatoriales. A la lectura señalada se suman las de Vallejo, Kafka, Lorca, San Juan de la Cruz, Cernuda, Garcilaso, Gambó, Paul Celan, etc. Y también las montañas leonesas, sobre todo Boñar y sus prados, el barrio húmedo, la lluvia y la nieve, la estrechez más vital que económica, con el paso de los años en un mundo que aún flota en el estremecimiento, pero del que lentamente cae el óxido y se liberan oquedades y temores. Pero en el hogar de los Gamoneda persiste el clímax musical devenido de la máquina de coser de la abuela sobre la que se pierde la vista y el teclado de la máquina de escribir del poeta. Dos músicas de resistencia que suenan a libertad vergada, a descaro silencioso que impregnan sentidos y se superan penares y tedios. El amor de la madre, de su esposa Angelines y de sus hijas es el alivio de ternura frente a los días aciagos de sufrimiento. Con el relato biográfico que os presento, pretendo señalar la profunda conexión de vida y poesía en Antonio Gamoneda, la autenticidad alejada de los juegos florales u otros convenientes requiebros poéticos, también válidos pero escasamente presentes en nuestro poeta. Al leer sus poemas, estamos obligados a adentrarnos en el espacio y el tiempo vitales del poeta para poder acercarnos a su don, a la metafísica que los inspira. Son poemas nacidos desde la orfandad y de las pérdidas. Esta circunstancia acontece en buen lector y, como reiteradamente Antonio lo es, habilita la dimensión quaerens et lector a la de Homo sapiens. Quaerens significa preguntar, y él pregunta, y toda pregunta, a sabiendas de que es la manifestación de una inquietud y la revelación de una intimidad, a la vez que se señala conocimiento y muestra la circunstancia vivida para el atento lector que nos la ilumina. La realidad con frecuencia se presenta putrefacta, pero es necesario que alguien señale para provocar resistencia. La historia, unos pocos la hacen y muchos la padecen, al decir de Albert Camus, pero son necesarios los filósofos y los poetas quienes, sea desde ámbitos más abstractos o concretos, nos la espejen, la delaten y ofrezcan crudamente. Antonio Gamoneda, poeta sin círculo ni acomodo, desposeído de las riquezas materiales, pero poseedor de la memoria y de sueños suaves y luminosos, no ceja de sacar y aventar los contenidos recogidos en el armario para, desde razones cordiales y sentires razonados, elucubrar y compartir la realidad. Una realidad cargada de ruinas, pero estas, las ruinas, son los fósiles vivientes de la historia, lo que permanece soterrado o visible. Cuanto ha sucedido no es más que destrucción, declara. Frente a tanto desorden, además también militó en la clandestinidad y en círculos próximos al partido, el único que opositaba a la dictadura con escaso éxito, pero, dice, éramos gente asustada. Como militantes o compañeros de viaje valíamos poco, aunque sufriéramos mucho. Al dejar el banco, es contratado, gracias a la intervención del padre del novelista Luis Mateo, en la Diputación Provincial de León, a fin de desarrollar el área de cultura donde crea la exitosa colección de poesía Provincia. No disponiendo de titulación universitaria, y también en aquella época y ahora carente de máster, y más bien de izquierdas, los pulsan ignominiosamente. En 1975 lo contratan como gerente de la afamada Fundación Sierra Pambley, tan próxima a la Institución Libre de Enseñanza, y de gran labor educativa en la provincia, así hasta 1991. Al final, 46 años de empleado y toda una vida de poeta cargado de memoria. Antonio, en 2007, cuando recibiste el premio Cervantes, tomaste la pobreza de la mano de don Miguel.
Y con su hijo de la derrota, Don Quijote, referiste la cultura de la pobreza que no es pobre y no la pobreza de la cultura que no es rica. Referiste la pudredumbre del poder y la necesidad de despreciar a los victimarios, a los narcisistas y a los crisoledonistas. Sugeriste la riqueza que habita tras la humildad, proveniente de humus, tierra. Te pedimos que sigas acariciando, en tus palabras, las manos de tu madre en los armarios llenos de sombras, pues ha de llover en el territorio frágil y habitado por la memoria, ya que los ausentes siguen presentes y todos los presentes seremos ausentes, mas no olvidados. Cordialmente nos sellaremos entre los versos del poetas que sepa leernos. Y tú sabes. Esperamos tus poemas, pues son faros guías, auténticas luminarias, para mitigar tanto frío proveniente del olvido, para con los que claman, dada la sequedad de las estadísticas que quiebran los huesos, dada la sequedad de las lenguas, por el hielo económico que quiebra sus cartílagos, por el frío del silencio y de las estadísticas que quiebran los huesos, contra la sequedad de las ideas, contra tanta orfandad, pues este mundo que habitamos sigue. Esta es una ciudad desconocida y llueve desesperanza, como tú declaras. He presentado una breve semblanza. Permítame unas breves reflexiones finales acerca de su poesía, aunque dada la unidad de vida y obra, en su mayor parte ya se han expresado. Antonio Gamoneda habita y escribe desde los 16 años en creación continua y discontinua publicación, una creación pegada a su yo, un yo extenso en lo próximo y abierta en lo social. Mas, declara, estuve 12 años en silencio y sin dejar un momento de pensar en la poesía. Así es, después de publicar su Elevación inmóvil en 1960, 500 semanas de silencio hasta que un paseo por un soto de Boñar le quiebra la mudez y regresa a la difusión, a la edición. Vuelve a vestir la lengua, habitante de la desnudez. Miguel Casado, estudioso y crítico de su obra, lo califica como poeta superviviente, que ni deja la poesía ni se abandona a las corrientes dominantes. Es voz propia que se alza de continuo hasta cansar mi corazón, nos dirá el poeta. Antonio Gamoneda crea y reflexiona sobre la poesía, defiende el pensamiento poético. Si María Zambrano lleva el lenguaje poético a la filosofía, Antonio lleva la filosofía a la poesía. Creación y reflexión, voz propia que a algunos críticos les lleva a calificar, a veces con algún tono despectivo como provinciano o de poeta insular. Mas ser propio no significa aislado, al menos sea ísmico, ya que la poesía, escribe, no es en su verdadera intrínseca consistencia acto de referencia a la vida, sino una emanación de la vida. Y esta conexión nunca fue abandonada por quien lucha contra el olvido, un yo lírico que se sabe testigo del dolor y la pobreza, y la fugacidad o efímero de la vida, sobre la muerte, y de ello recoge testimonio desde la niñez, con mirada propia, desde la carretera de Zamora número 4, que le conduce a declarar: el conjunto de mi poesía no es otra cosa que el relato de cómo voy hacia la muerte, o debemos ser los diseñadores y poetas de nuestra propia muerte. Así se refiere. Sea, mientras la vida se sostenga como resistencia a sabiendas de que ha de cumplirse el dictum heideggeriano: el hombre es el ser para la muerte. Y tú aseveras: crece la muerte con la vida. Pues pensar poética e intensamente en la muerte acrecienta la vida. Antonio Gamoneda es poeta respetuoso con la métrica clásica si la ocasión lo exige, y a la vez rompedor, sobre todo en A partir de Descripción de la mentira en 1977. Las formalidades, los ritmos de publicación, el aislamiento geográfico, la posición ajena a los cenáculos, los espacios poéticos que le son propios y otros motivos expresados ubican al poeta en la singularidad de carecer de personaje arropado en cenáculos o tiranteces de tertulianos. El protagonismo lo marca su poesía. Son numerosos los intentos de clasificación y en ninguno encaja o se acerca con alguna aproximación más a coetáneos concretos, por razón cronológica que a modas. Su origen humilde y sin títulos universitarios acumulados, su compromiso sociopolítico concreto y fuera de firmas formalizadas, su acomodo en limbos secundarios de la crítica durante mucho tiempo, sus referentes o conexiones nada estandarizadas o desconocidas, tales como las de Nathan Himmelk, Trall o St. John Peirce,
etcétera, son voz propia. Han originado durante un tiempo cierta desatención de la crítica, es cierto. Desatención que se ha roto en los últimos años, quizá para incomodo del poeta y su familia. Creo que no es necesario que cite los reconocimientos y premios recibidos, sencillamente decir que son los máximos de nuestra lengua. Algunos de sus poemarios se valoran como sublimes y relevantes en la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI, y ya no solo en España. Criticado, antologado, citado, traducido, estudiado, etcétera, son acciones que han roto los costurones del silencio y cada vez más se propala su voz oracular y propia, por la que dice: me he extenuado inútilmente en los recuerdos y en las sombras. O quizá, poeta, no sea así. Pues aquí estamos para romper el maleficio de lo inútil, para atender tu torrencial voz y cargada de memoria, río que eternamente fluye sobre frágil cauce, mientras tú nos recordarás que el mundo gira y nosotros esperamos la muerte, pero que ésta nos alcance a la luz de la luz que tú tanto has buscado y señalas. Antonio Gamoneda, el óxido llegó a posarse sobre tu lengua como sabor de desesperación, mas el olvido no halló morada. No pudiste soportar la imperfección y, en este caso, la del silencio. Oigan su lectura de sus versos nacidos en el taller de un poeta exigente y profundo, ejemplo de rigor y de creación sin posturas, transparente, con caligrafía cuneiforme, autor de una poesía seductora por ser humana, y quizás suceda el milagro. Cuando en solitario y en silencio lean sus poemas, surge el eco y la cadencia de su voz, la gravedad y la sonoridad de sus palabras, que permanecerán indeleblemente impresas para postreras lecturas. Sean mis palabras también finales para darles una información, dado el lugar que aquí estamos. Antonio Gamoneda, además de todo lo expresado, es un buen degustador de vino. Démosle un aplauso por el regalo poético que hoy nos brinda en Bodegas Vivanco y en este Festival de la Poesía. Gracias, poeta. La primera vez en mis años de vida, que ya son unos cuantos, que tengo esta especie de arrancada digamos, en la ingesta de líquido. Lo digo así un plan cursi para entrar en una pequeña broma. Yo me solía aclarar la voz, pues, con agua, que no está mal, en el planeta el agua no sobra. Pero con vino no lo había hecho hasta ahora, nunca, en una conferencia o algo por el estilo. Yo creo que es buen sitio para haber estrenado esta, que bien podría ser una costumbre, ¿por qué no iniciarse, no? Yo he venido a La Rioja, he venido a Briones, contando con encontrarme un espacio para la cultura, ¿sí? Un espacio para la elaboración y la cualificación del vino, que es algo importante. Yo suelo decir que está en los libros sagrados, tiene que ser importante el vino, ¿no? Y también esperaba un acogimiento cordial, pero las expectativas han sido superadas porque he encontrado el vino en espléndida calidad para ser tomado con las debidas prudencias, pero en espléndida calidad también he encontrado la amistad, el acogimiento, todas las circunstancias que puede desear un hombre que está ya muy avanzado en la vida. Por si faltase algo, pues mire, esta mañana he quedado auténticamente estupefacto recorriendo este museo, que es una dimensión de la cultura y de la poética del vino, ciertamente, pero es realmente fascinante en su contenido y en sus dimensiones.
una obra cultural que tendrá difícil el parangón, no ya en España, sino en otros países. Y pues me he encontrado el gesto amistoso y la cultura receptora también de Javier Vivanco. Y finalmente, que no es lo menor, pues estaba también la sabiduría esperándome. Estaba mi amigo Rogelio Blanco. Rogelio Blanco me ha exonerado, por decirlo de alguna manera, de la obligación de que les diera yo algunas señales de mi posible perfil biográfico y literario. Lo ha dicho todo. Ustedes tienen una sensación y una información suficiente de quién es el viejo que les está hablando, y ha dicho incluso algo que podría ser importante y que podría haber iniciado yo la charla con ellos. Ha dicho que hay una proximidad apasionada para el poeta que genera también compromiso. Hay una gran proximidad entre la vida y la poesía. Ciertamente, a mí la poesía que no tenga un vínculo puesto en la existencia, y más cercana que la existencia está nuestra propia vida individual y social, sea la que sea, no me interesa. No me interesa la poesía ornamentada. Por tanto, lo que dijo Rogelio es un pórtico excelente. Y puesto ya en el pórtico, la programación de esta tarde supone, yo creo que trataré de que no suponga en vano, que yo les hablaré a ustedes de la naturaleza de la poesía y de las funciones de la poesía, y que luego les daré una muestra de la poesía con la mía propia. La muestra mejor sería que fuera la de otro poeta, que no fuese yo, que bueno, yo no tengo pretensiones de ser un gran poeta. Sin embargo, sí los hay. No sé si están ya en un sitio que no es exactamente nuestro planeta, y probablemente no es ningún sitio, pero su obra está ahí y sí la conocemos. Bueno, no me dilato más. Naturaleza de la poesía. ¿Qué quiero yo decir de la naturaleza de la poesía? Bueno, de la poesía es prácticamente imposible hacer una definición. Hay muchas, claro, pero son aproximaciones a la esencialidad y la realidad de la poesía. Aproximaciones que no definiciones. Entre ellas yo prefiero la que no la hace con voluntad de definición, San Juan de la Cruz o Juan de Yepes, como ustedes prefieran. Claro, pero en San Juan se daba una autenticidad que consistía que el hecho pasional más importante de su vida, que era la experiencia mística, era indisociable, se manifestaba, tenía su proyección inmediata en la poesía de San Juan de la Cruz. Entonces, experiencia mística, experiencia humana al fin y al cabo. No entro en teologías aquí. Experiencia humana auténtica. Y, por otra parte, proyección poética. Casi no cabe distinguir entre una y otra. ¿Y cuál es esta aproximación de San Juan de la Cruz? Pues es la que yo prefiero, al menos, es la siguiente. Cuando viene a decir, en mi traducción, en la versión que yo hago, él habla de un no saber sabiendo.
Y yo me agarro a eso. ¿Qué podemos deducir de ahí? Que efectivamente no sabemos qué es la poesía, y más aún, que el poeta, en tanto poeta, no sabe, es inocente. ¿Y por qué? Miren ustedes, por esa sabiduría latente del no saber sabiendo que habla San Juan de la Cruz, saber latente que no se ha manifestado. Y yo sigo entonces pensando, nunca definiendo, solo pensando, y me pregunto y me digo a mí mismo, ¿quién reúne estas circunstancias? Y el primero que encuentro es el primer ser ya humano que pronuncia la primera palabra en el planeta Tierra. No sé si sería el erectus antepasado de Sapiens, si no tiene importancia, fuera el que fuera, esas son cosas para sabios, yo no tengo nada bien. Pero hubo unos seres de nuestra especie, un ser principalmente que alguna vez, estando capacitado ya para la fonación articulada, porque la emisión de voz articulada no la podía tener antes, su configuración respiratoria y del pecho no se lo permitía. ¿Cuándo lo pudo hacer? Cuando pudo articular palabras. Yo pienso que sus palabras, su primera palabra, estaría tremendamente unida a un hecho vital, a un hecho de la vida. Pensemos en la simplicidad, en la inocencia de ese hombre. Y tiene hambre, encuentra un fruto y tiene un impulso primario y articula 1, 2, 3 sílabas, me es indiferente. Bien. Conserva cierta memoria de esa sílaba, come el fruto, vuelve a tener hambre y se dice a sí mismo esas 1, 2 o 3 sílabas. Se las dice inocentemente porque se han asociado al hecho de encontrar el fruto, y al decirlas hace otro descubrimiento. Él no sabía qué era aquello de decir 3 sílabas, pero ha creado la realidad intelectual del fruto. Está viendo el fruto que ha sido evocado por las sílabas pronunciadas, está viéndolo sin que esté el fruto. Yo eso le llamo la realidad intelectual de las cosas, y creo que es la que ha movido para bien y para mal el mundo hasta ahora. Bien, este ser primario comunica su experiencia a compañeros. Ya es un ser social, ya se tiene una mujer o varias, tiene amigos o compañeros o hijos. Y vuelve a repetir las sílabas. Parece que le han dado buen resultado y además le agrada descubrirse capaz de eso. Y los otros la oyen. Y de alguna manera les dice que aquello crea el fruto. Coge uno, por ejemplo, y se lo enseña. Y entonces los hombres empiezan a darse cuenta de que la fonación de esas sílabas articuladas, no solo diciéndolas, sino oyéndolas, crean en ellos la que yo llamo imagen, realidad intelectual del fruto, que es imaginaria. Ustedes pueden en cualquier momento hacer esa experiencia, la están haciendo ya muchos de ustedes probablemente. Bien, ¿qué más ha ocurrido? Ha ocurrido otro hecho muy importante. No es ya la primera palabra creadora de la realidad intelectual, se ha producido la comunicación entre seres humanos. Bueno,
Parece que no es poco, pero ¿qué tendrá que ver esto con la poesía? Sí, mire, sí tiene que ver, porque sin salirme de la condición primitiva de los seres humanos, podemos recordar aquí, ¿conocen ustedes tienen noticias de alguna tribu primitiva que no dance, que no baile, que no tenga una música, por muy elemental que sea golpear tambores únicamente, ¿no? Y que no dance? Yo creo que no podrán hablarme de ninguna. Ni siquiera en los lapones, en los últimos lapones, esto sucede. ¿Ve? Parece que no encontramos. Entonces, hay otra cosa, que parece que, bueno, ya está la palabra en el ser humano, pero hay un hecho distinto, que luego veremos a ver por qué distinto, pero que vamos a asociar, y es que el ser humano tiene una inclinación innata a la rítmica, al ritmo. No, yo no soy un científico actualmente, pero podría decir, antes de nacer, una criatura ha oído percutir el corazón de su madre varios millones de veces. El latido del corazón de la madre es rítmico. De alguna manera, ese ser no nacido aún está educándose en la rítmica, y cuando salga al mundo va a ser inmediatamente sensible a la rítmica. Por eso todos los primitivos lo son. Ustedes estarán pensando, ¿a dónde va este hombre? Pues voy al siguiente, a que la creación de la poesía consiste en la asociación íntima de dos hechos germinales también: la palabra y la rítmica, la palabra y el ritmo. No lo he descubierto yo, ya dice Aristóteles, que ha pasado unos años, ¿no?, que viene a decirnos que el ritmo es la madre y hasta el padre de la poesía. Bien, ¿qué ocurre? Que si el hecho primario de articular palabras que crean imágenes en nosotros, asociado a esa inclinación del ser humano primario por adoptar posturas rítmicas, a mí me da igual que el ritmo esté en el cuerpo y en percutir tambores que esté en unas palabras que dice: he aquí el mar alzado en un abrir y cerrar de ojos de pastor. Fíjense ustedes, he ido a Juan Larrea, ¿dónde está ahí? Bueno, pues ahí está la rítmica. ¿Qué ocurre? La rítmica, la poesía no es palabra ornamentada. La poesía es palabra creada en la asociación íntima, como decía antes, de una pulsión que es casi primitiva, igual que en los primitivos, en el poeta, que genera esa pulsión rítmica. Cuando está saliendo se torna también lingüística, pero indisociablemente reunida, y posteriormente va atrayendo otros datos de la vida, son la propia emoción del poeta, el resto de los sentimientos, la amistad, el amor, la solidaridad. Bien, ya tenemos prácticamente la composición de la poesía, qué es y en qué consiste. Cuando los seres humanos, primitivos o no, danzan, están haciendo un ejercicio que es posible que tenga
varios aspectos, todos importantes. Primero, que supone una liberación de tensión, que al mismo tiempo tiene una voluntad y un pronunciamiento en el espacio estético. La danza es la escultura en movimiento, pues, y todo esto está asociado a los hechos artísticos. Cuando todo esto ocurre y podemos asociarlo a la naturaleza de la poesía, parece que estamos desplazando el hecho de que la poesía sea únicamente palabra ornamentada, a la cual se le ponen unas grecas o unos zarcillos colgando. Bueno, la poesía es palabra que surge de esta manera, mediante un curso generativo que se inicia en la rítmica y surge para cargarse la propia palabra de las emociones y de las creencias y las convicciones que son importantes para ese ser humano que es el poeta y que es un primitivo. Por eso yo empecé las cosas así, diciendo que el poeta era en el acto poético un inocente. También podríamos llevar, esto es una pura analogía, pero es importante, casi todas estas condiciones se dan también en ese otro prototipo, vamos a decirlo así, de inocencia que es el niño. Los niños también. Y ustedes, no es casualidad que sus primeras palabras sean pa, ma. Hay una rítmica y hay una sencillez fonética que está prácticamente en todas las lenguas del mundo. Entonces hay una sustancia íntima en la palabra, una sustancia primitiva que es de la que al fin sale la poesía. Bien, supongamos que he dicho algo sobre la naturaleza de la poesía. Estaba previsto también que hablase de sus funciones. Podría ser muy largo, insoportablemente largo. Quiero hacer una observación. De alguna manera la poesía empieza a funcionar existencial y socialmente cuando el mundo era sagrado. Considero que, por ejemplo, en nuestra civilización, sea el Viejo y el Nuevo Testamento, los libros sagrados son poéticos, eminentemente poéticos. Pero no ocurre solo en nuestra civilización. Si iríamos, vamos a los nórdicos, nos encontraríamos algo parecido. Y si fuéramos a las zonas afroasiáticas, y también. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando los seres humanos han pretendido situarse en relación con mágica, digamos, con las superpotencias, perdonen la expresión, que les podían procurar el alimento, o con la divinidad, ya cuando está conformada por la escultura, utilizan la poesía para algo tan importante. Históricamente, cuando tiene que manifestar su amor, utiliza la poesía. Cuando se produce una catástrofe de una guerra, utiliza la poesía. Bueno, podríamos seguir, pero ¿qué ocurre? Pues miren, que en la poesía hay alguna manera, alguna forma de salvación, porque todos ustedes, es que me explico mejor con un ejemplo. Abreviamos.
Seguro que todos ustedes conocen actualmente las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. ¿Y las leen ustedes para llorar? No. Ustedes y yo las leemos para proporcionarnos algún tipo de placer. Nos va a sobrecoger incluso. Va a ocurrir lo que ya Aristóteles en su Poética decía, que no hay que buscar en la tragedia el placer normal que puede haber en otras expresiones de arte, sino aquel que le es propio y que es peculiar de la tragedia. Muy bien, pero ¿qué ocurre? Que la poesía, entre otras virtudes, convierte el sufrimiento en un sufrimiento liberado, porque lo configura como un placer. Yo creo que lo demás sería prolongarme en menudencias sobre esta utilidad sublime de la poesía, que lo es de verdad, que entendiendo que esa pueda ser la mayor función de la poesía, de alguna manera manifestar nuestra solidaridad, nuestro amor, nuestra responsabilidad social y salvarnos del sufrimiento en la medida que nos puede salvar la poesía, que puede ser transitoria, pero es una salvación importante. Yo creo que esas son las funciones de la poesía y que todas ellas proceden de que lo que podríamos llamar, simplificando, el argumento de la poesía se transforma en otra cosa. Ya no es el hecho trágico o cómico el que está ahí, ¿no? Está transfigurado en una palabra que por sí misma, como palabra poética y asociada a esa realidad que lleva consigo, sí, pero ya no es desoladora, sino que de alguna manera nos acompaña, nos proporciona un placer y, en definitiva, alguna salvación en este mundo. Bien, creo que lo que pudiera ser parte teórica por mi lado y con la ayuda de Rogelio podría quedar en esto. Ahora, si no es demasiado tarde, eso lo deciden ustedes, porque lo único que me quedaría es leer algunos poemas míos. ¿Para qué? Pues seguro que... Hombre, pues, sí. Es decir, cuando un muchacho se va a hacer un examen, unas oposiciones o como sea, de alguna capacidad, de alguna destreza suya, pues puede haber una parte teórica, pero luego dicen, mostrad cómo, a ver, venga, cómo se hace, ¿eh? Bueno, pues es lo único que voy a hacer yo, advirtiendo ciertamente de que podría ser mejor que fuera otro poeta verdaderamente grande el que nos lo hiciese. Bueno, vamos a buscar aquí y confío. Bueno, voy a decirle, con independencia de lo que nos ha dicho Rogelio, que es lo más sustancial, los contenidos que pudiera haber en mi poesía, que yo lo sé, el peor de todos los que lo pueden saber, porque el poeta es inocente, como les decía antes a ustedes. Pues, pero bueno, yo sospecho que que en mí ha habido siempre una especie de sensación de extrañeza de estar en este planeta y de algo más extraño todavía, estar dentro de mí mismo. Porque a ustedes me parece muy correcto y veo y les quiero y les veo muy normales que estén ahí,
pero la extrañeza es cómo coño estoy yo adentro de mí, ¿no? Esto es una cosa bastante complicada. Bueno, pues esta extrañeza. Y luego, la otra pregunta, y todo esto que todavía no llego a comprender, es, bueno, para ir andando hasta que se acaba y me muero, dentro de 20, 40 o 2 años. O sea, efectivamente, como recordaba Rogelio, y ya lo sabían nuestros amigos Camus, por ejemplo, el hombre es un ser para la muerte. Lo fastidiado es saberlo. Porque también lo es un conejito, pero no lo sabe. Lo pasa muy bien. Bueno, esas dos extrañezas. Estar en la tierra, estar en mí. Y que todo ello sea para esto. Bueno, de paso, conozco amigos, paisajes, obras de arte, mis hijas, mi chica, bueno, vaya, no es poco, pero, bueno, todas estas cosas son lo que está en mi escritura. Pero la poesía no se explica, letra por letra, palabra por palabra, yo no explico nada, que nadie me pregunte, por favor. La poesía no se explica porque se destroza si se explica. Tengo frío junto a los manantiales, he subido hasta cansar mi corazón. Hay hierba negra en las laderas y azucenas cárdenas entre sombras. Pero ¿qué hago yo delante del abismo? Bajo las águilas silenciosas, la inmensidad carece de significado. Un bosque se abre en la memoria y el olor a resina es útil al corazón. Vi las esferas del sudor y los insectos en la dulzura. Luego, el crepúsculo en tus ojos. Después, el cardo hirviendo ante el centeno y la fatiga de los pájaros perseguidos por la luz. Sobre excremento de rebaño subo y me acuesto bajo los robles musicales. Cruzan palomas entre mi cuerpo y el crepúsculo. Cesa el viento y las sombras son húmedas. Hierba de soledad, palomas negras. He llegado por fin. Este no es mi lugar, pero he llegado. Extrañeza, fulgor, el gavilán inmóvil y la melena del carrizo, y sobre el agua tus manos ante las zarzas polvorientas. Pongo los frutos negros en mi boca y su dulzura es de otro mundo, como mi pensamiento arrasado por la luz. Vi la serenidad en los ojos de las reses destinadas a los cuchillos industriales y los caballos inmóviles en la tristeza. Después, la calma, su luz en los ancianos y grandes grietas habitadas por lamentos.
viviendo. Mi cuerpo son las maderas agrietadas por las lágrimas. Huelo la linaza y la sombra. Ah, la morfina en mi corazón. Duermo con los ojos abiertos ante un territorio blanco, abandonado por las palabras. Diríamos que les he leído algunos poemas que pueden estar relacionados con esa extrañeza que les decía antes. En fin, luego, ciertamente, en mi vida y en mi poesía, ha de estar esa contemplación previsora de la muerte, no muy consoladora, pero que hay que aprender a estar con ella, si no es peor, claro. Pero hay etapas, y quiero dar un poco, una breve muestra de ellas, y ya terminaríamos, de algo así como una reconciliación con la vida. Reconciliación que no es entrar en la trivialidad, ¿no?, a tocar las castañuelas, ¿no?, sino, por ejemplo, pues en mí se hizo de manifiesto ya con bastantes años encima de mí por la aparición, la extraña aparición en el mundo de mi nieta Cecilia. Bien, entonces escribí un libro breve, pero claro, este libro, aunque parta de esa desolación de estar en una existencia que el protagonista sabe que se va a terminar, bueno, pero sin embargo ocurren hechos como ese, que aparece un ser humano que parece como si estuviera proporcionándole a uno algo parecido a una proyección, a una continuidad más allá de sí mismo. Claro, esto es curioso. Aquí casi todos sois jóvenes, claro, y me alegro mucho de que lo seáis, pero la actitud, la circunstancia mental y emocional desde la cual uno ve esto mejor es ya a partir de una cierta edad, porque uno tiene hijos o hijas y magnífico, estupendo, y les quieres hasta el final, pero este aviso concreto, que es de una edad más avanzada, es posible que no se dé. Y luego viene el otro bichito 30 años después y el aviso se produce. Y es transitoriamente, como os decía antes, una reconciliación con la vida. Bueno, dejemos los parlamentos y vamos a ver cómo funciona esa reconciliación a medias con la vida. Duermes bajo la piel de tu madre y sus sueños penetran en tus sueños. Vais a despertar en la misma confusión luminosa. Aún no sabes quién eres. Estás indecisa entre tu madre y un temblor viviente. Fluías en la oscuridad. Era más suave que existir. Ahora, cuando una lágrima demasiado viva podría herir tu rostro, vas cautelosa hacia ti misma. Como si te posases en mi corazón y hubiese luz dentro de mis venas y yo enloqueciese dulcemente. Todo es cierto en tu claridad.
te has posado en mi corazón. Hay luz dentro de mis venas, enloquecido dulcemente. Bajo los sauces yo te llevo en mis brazos y te siento vivir. Después salimos a la luz y por primera vez tú ves el cielo y lo señalas y lo nombras. Es verdad, en el extremo de tus manos el cielo es grande y azul. Acerqué mis labios a tus manos y tu piel tenía la suavidad de los sueños. Algo semejante a la eternidad rozó un instante mis labios. Vas a volver cuando nazcan las cerezas y despierte la tórtola. Has dibujado el mundo en una mentira luminosa. Yo vi los ojos de la tórtola enrojecidos por la ira. Sé que en el auro habita el ácido prúsico y que sus frutos inmovilizan el corazón de los pájaros. Pero hay cerezas ocultas en la nieve y oigo el gemido de la tórtola. Con tus manos conducidas por una música que vagamente recuerdas, dices adiós en el umbral. Ah, insensata dulzura, dices adiós en el umbral y de tus manos se desprende un instante sin límites. Estaba ciego en la lucidez, pero tú has hecho girar la locura. Todo es visión, todo está libre de sentido. Tus cabellos en mis manos, su resplandor atravesado por enjambres invisibles, por instantes que no cesan de abandonarme. Tus cabellos entre dos falsas eternidades. Ah, extrañeza de luz, tus cabellos en mis manos. Sueñas, tienes miedo de lo que no existe y oyes gemidos en jardines negros. Yo también tengo miedo de mi rostro, que se va haciendo invisible lentamente. Cesa de soñar, es mejor, haz otra cosa, sueña los rostros que están fuera de ti. Mírame. En tus ojos se inmoviliza la tristeza. No es aún tu tristeza, pero me miras y de tus ojos cae un pétalo de sombra.
Yo estaré en tu pensamiento. No seré más que una sombra imprecisa. Habré existido un instante en que la alegría y la piedad ardían en tus ojos. Pero también quiero permanecer desconocido en ti, desconocido, simplemente envuelto en tu felicidad. Tú distraída en tu luz y yo apenas viviente en ella, y así, imperceptiblemente amado, esperar la desaparición. Aunque quizá estamos ya separados por un hilo de sombra y cada uno está en su propia luz, y la mía es la que tú vas abandonando. Eres como una flor ante el abismo. Eres la última flor. Bueno, quiero interpretar sus cariñosos aplausos como una manifestación de amistad. Y pues la amistad es buena para las confidencias. Y yo tengo aquí un poema. Yo sé que no es un buen poema, ¿eh? Lo sé perfectamente. Sobre todo, no sé, tendría que ser mejor. No sé si yo no he estado lo suficientemente serio conmigo mismo estos días, pero incluso anoche y hasta esta mañana, cerca de la biblioteca, yo he estado modificando, lo cual es igual a estar escribiendo. Pero ¿por qué os leo esto? Bueno, primero por una correspondencia confidencial, digámoslo así, a vuestro afecto. Y después, porque aunque yo digo que la poesía no tiene un tema preciso, que tiene unos temas existenciales que están en el fondo de toda poesía, que lo sea de verdad. Bueno, pero claro, hay datos contextuales, circunstanciales en la poesía que también tienen su valor. Y en este pues se da la circunstancia de que el dato contextual es el vino. Hay alguna copa y algún vino. Por ejemplo, pues podía ser muy no es un título, pero podría serlo. Dice: bebo con un poeta americano. Bueno, aunque no seas americano, dame una otra. Bien. Y como os decía, pues esta misma mañana estaba ayudándome Nuria a preparar algunas cosas, y yo estaba escribiendo y cambiando para que mi hija me lo mandara, no sé qué destino que quiere mandarlo. Bueno, total, que está aquí hilvanado y que no es un buen poeta, pero que ¿qué vamos a hacer? Gracias, Rogelio. Bueno, os digo que si pudiera tener un título, que no sé si lo tiene, se titularía, pues dando cuenta de las circunstancias, simplemente bebo con un poeta americano. Tiene citas del gran fallecido Claudio Rodríguez, de Góngora, de Quevedo y de Shakespeare. Pero ya. Hablo. Bebo con un poeta americano. Vengo a brindar con tu juventud. Traigo la copa labrada y el vino decisivo.
Bebamos. Su dulzor se ha logrado en esferas vivientes. No seríamos nosotros ciertamente en nosotros, sin haber compartido su ebriedad luminosa. Vagaríamos ebrios, apenas insomnes, apenas obedientes a los signos vacíos. Levanta, pues, tu copa, bebe con ira y con esperanza, bebe por amor, beben también por quien no ama, bebe también tu pensamiento, tú mismo eres tu vino y tu pensamiento. Un día, gloriosamente derrotados, vamos a declinar los verdaderos pronombres. Viviremos en los desconocidos y ellos se reconocerán en nosotros. Pero ahora, pronúnciate. Urde los verbos de los ofendidos y la semántica de los despojados. Arda tu lengua en su conducta pánica. Haya lenguas de fuego en los presagios. Andan largamente en sus médulas. Pero nuestra ciencia es esperar. La espera es esperanza. Siéntate en medio de las ruinas. Hay un tiempo para la mirada. Habrás de ver lo invisible, discernirás el basalto, resolverás clandestina la geometría del relámpago. Más tarde, en las colinas del vértigo, vamos a crear el amanecer. Nosotros mismos amaneceremos. Habrá amanecido y aún sostendrán nuestras manos la centella del alba y el argumento del rocío. Bebamos entonces una vez más. Celebremos la fundación de la luz. Advertirás que mi ebriedad está en ti y tu ebriedad en mí, y que la luz se acoge a la pureza de la copa vacía. Pero estamos cansados. La música pesa en nuestros brazos. Brindemos solo otra vez. Buenas noches, amigo mío. Descansa de ti mismo. Logrado seas en tu paz nocturna. Que tengas felices sueños. Que el tiempo se pare sobre tu lecho y tú no quieras despertar, porque tus sueños entran a su abismo y resuelves la última incógnita. En la vigilia de los continentes, bajo las águilas silenciosas, sucede así alguna vez. Ávidas tencas hienden las aguas, buscan larvas incógnitas en la última veredad de los lagos inmóviles. Bueno, ahora ya terminé de verdad. Perfecto. Imperdonable. Perfecto. Hora y media. Perfecto. Imperdonable. Qué maravilla, qué maravilla. Imperdonable. Muchísimas gracias a Rogelio, a Antonio, a Loli, a Angelines. Para nosotros es un honor, para la familia Vivanco y para la Fundación Vivanco, que tengo el placer de dirigir, que nos visiten amigos de este nivel en todos los sentidos. Desde el año 2000 estamos intentando en la Fundación, y con el apoyo absoluto de la familia, de Pedro, de Angélica, de Rafa y de Santi,
contribuir en la medida de nuestras posibilidades, de una manera muy modesta, a que la cultura, como decía Rogelio en su intervención inicial, siga ocupando el lugar que le corresponde y que nunca debe perder, porque ahí lo perderíamos todo. Nosotros ya sabéis que trabajamos por la cultura del vino, en concreto, por esa parte de la cultura, y que el objetivo de la Fundación es compartir esa cultura del vino, por la que trabajamos cada día. Seguiremos haciéndolo. La Jornada Nacional de Poesía y Vino la celebramos cada 2 años. Así que dentro de 2 años os volveremos a convocar a todos. Corred la voz si habéis disfrutado, y dentro de 2 años a ver si somos el doble o el triple de los que hoy ya estamos aquí. Nos falta solo un detalle, Antonio. ¿Sí? Cada poeta que nos visita se lleva un obsequio de esta casa y un recuerdo del día de hoy. Muy. Así que te voy a entregar. No me lo iba a olvidar así como así, de todas maneras. ¿Te ven? Le entrego al caballero. Te hacemos entrega para que lo guardes en tu casa y no te olvides de nosotros. Este racimo es un emblema ya. Claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y también que queremos que Angelines se lleve un recuerdo de la noche de hoy. Y bueno, nada más. Ahora subimos todos a la parte de arriba, en la zona del hall y de la cafetería, y como decía en su último poema don Antonio Gamoneda, bebamos todos juntos, subimos arriba y nos tomamos un vino de la familia Vivanco a la salud de don Antonio Gamoneda. Muchas gracias. Hacemos una foto y nos vamos a beber vino. Rogelio.